Feliz año al que no se lo di personalmente cuando tocó ese tiempo. Bueno, voy a poner ahora este tiempo en manos del Señor para que Él pueda glorificarse. Gracias, Señor, por tu palabra que es tremenda, Señor. Es un martillo que golpea el alma. Padre, yo te pido que cierres mi boca para que no salga aquello que tú no te has dispuesto hoy, Señor. Solo aquello que ya tú dispusiste desde antes de la fundación del mundo, salga por mi boca para edificación mía y de esta iglesia, Señor. Te doy gracias, Padre, y pongo todo en tus manos. Amén. Ok. La prédica de hoy la titulé Preguntas que cambian vidas, porque hay momentos en donde nosotros mismos nos podemos hacer preguntas o alguien no las hace y tiene un impacto tremendo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le dijera a usted qué haría si sabe que Cristo viene este año? ¿O qué haría si saber que está tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios sin consultarle a Dios lo pondría en riesgo de muerte? ¿O qué haría si la persona que está con usted para casarse le dice, no quiero casarme contigo porque no veo a Cristo en tu vida? Son situaciones, preguntas que se nos plantean que requieren una respuesta y a veces pueden ser preguntas que o cambias, porque se te puede ir la vida en ello. El apóstol Pablo hizo 3 preguntas en la carta a los romanos súper trascendentes. Él las hizo porque quería que sus lectores u oyentes entendieran muy bien la gracia, porque la gracia es un fundamento esencial de nuestra vida cristiana. Si entendemos correctamente la gracia, podemos ser cristianos, como dice la palabra, más que vencedores. Pero si vivimos en ignorancia o de espaldas a todo lo que significa la gracia, entonces seremos cristianos disfuncionales, cristianos que el mundo no podrá reconocer como hijos de Dios. Y es muy importante porque la palabra nos enseña que por nuestros frutos nos conocerán. Así que entender la gracia es fundamental para nosotros como creyentes. ¿Cuáles fueron estas preguntas? Las voy a mostrar ahora corridas, pero esta prédica se va a basar en entender la pregunta y la respuesta que implicaba, porque el conocimiento nos da empoderamiento y nos lleva a la confrontación de esa palabra a nuestra vida espiritual para que haya un cambio. Entonces, las preguntas son: Romanos 3:8, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La siguiente pregunta es, en Romanos 6:1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y la tercera pregunta, Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces vamos a ver la primera pregunta que se hace Pablo en el libro de los Romanos. ¿Por qué él hace esta pregunta? Habían personas, que además él aclara allí que su condenación es justa, tergiversar la gracia es un asunto serio. Y Pablo está señalando que estas personas tienen una condenación justa por hacer esto. Estas personas estaban agarrando frases dichas por los apóstoles o por Pablo particularmente y las estaban tergiversando, sacándolas de contexto y enseñando, por ejemplo, que la gracia, cuando pecábamos, la gracia se magnificaba, se hacía
tenía un valor aún mayor. Entonces, por ejemplo, frases como cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pareciera que justifica, no, si hay mucho pecado, entonces la gracia se hace grande y se hace maravillosa y sobreabunda sobre los fieles. Hay una frase que dice, si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Manifestamos esa fidelidad de Dios al pecar, porque entonces vemos lo efectiva que es la gracia. Vemos lo maravilloso de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, que va más allá y cubre todo lo que pudiéramos hacer. O, por ejemplo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando mientes, haces a Dios veraz y quedas como pecador, pero la gracia te cubre y te perdona. Eran tergiversaciones mal entendidas de lo que significaba la gracia. Ciertamente el sacrificio de Cristo basta para perdonar cualquier pecado, pero la gracia conlleva mucho más. Hay un teólogo de la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Dietrich Bonhoeffer, que acuñó una frase que explica bastante bien esta gracia que a veces vendemos o que a veces predicamos. Y él usó la frase, la gracia barata. Es la gracia que te dice, hay perdón, pero no requiere arrepentimiento o no te explican sobre el arrepentimiento. Es la gracia que te dice, cree en el Señor Jesucristo, pero no te inculcan el valor fundamental de un discipulado bien comprometido con el Señor. Es la gracia que no te habla de tomar tu cruz cada día y morir para que el Señor se manifieste en tu vida. Es aquella gracia en donde no le hablamos claramente a la gente sobre el pecado porque nos da temor de que piquen los cabos y se vayan de aquí. Pero Jesucristo no tuvo temor de eso. Cuando Él habló sobre que comiéramos su carne y bebiéramos su sangre, que muchos se escandalizaron porque pensaban que hablaba de canibalismo, mire, ese fue un gentío. Y Él tuvo que preguntarle a los apóstoles, ¿ustedes también se van? ¿Ustedes también están escandalizados? Bueno, váyanse. Sin embargo, Pedro le dijo, no, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Porque el verdadero creyente se queda. Y no debemos temer de hablarle a la gente sobre estas cosas, porque la obra es del Espíritu Santo. Pero la gente tiene que saber la verdad. La gente tiene que ser confrontada porque esto es lo que hace cambios de vida. ¿Ok? Ahora, la gracia no solamente logró que legalmente nuestro pecado fuera perdonado. Las dos siguientes preguntas de Pablo explican el alcance tan extraordinario de la gracia. Y la segunda pregunta, no, pero pásame. Ya va, sigue porque yo ya tengo las preguntas con sus explicaciones ahí. ¿Sigue? Ajá. Condenación, ahí, esa la acabo de explicar. Condenación para los que enseñan una gracia sin cambio de vida. Y quería, allí. No, vete para atrás un momentico que quiero comentar algo. Sí. Una de las cosas, ahí lo puse en ese párrafo, lo voy a agregar ahora, una de las cosas que es la mayor calamidad para la iglesia es pensar que nosotros podemos ser cristianos sin un cambio de vida. La realidad es que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, naturalmente hay tantos cambios, o no diríamos natural porque no es algo natural, es espiritual, hay tantos cambios en nosotros que lo lógico sería que la persona demuestre un cambio, pero voy a explicar un poco más adelante por qué pasa que algunas personas no demuestran este cambio. Pero cuando uno nace como bebé,
lo más lógico es que este bebé demuestre hambre, demuestre vitalidad, demuestre anhelo por crecer, por emprender cosas, por descubrir el mundo. Es lo correcto y natural. La vida espiritual también debe manifestarse de alguna manera. Entonces, lo más calamitoso que hay para la iglesia es que haya una iglesia que no cambie de vida. ¿Ok? Ahora vamos a ver la segunda pregunta. Ok. La gracia trajo un cambio para nosotros, porque Dios no solamente se conformó, como dije, con que perdonara nuestros pecados, sino que Dios nos vio y dijo, aquí no hay nada que remediar, esto no se puede reparar, esto lo tengo que hacer de nuevo. Y eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. El Señor nos dio una nueva naturaleza. En el momento en que nosotros creemos en el Señor, lo hacemos el Señor de nuestra vida, nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? Ya no está allí solamente, está la naturaleza espiritual. El Señor viene y vivifica nuestra naturaleza, nuestro espíritu, y nos hace ser personas vivas, nacidas de nuevo. La palabra dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Nosotros fuimos transformados, y esto es algo muy importante que debemos entender. Si no comprendemos la condición en la que estamos, entonces también no vivimos conforme a este nuevo entendimiento. El Espíritu Santo nos fue dado. No solamente fuimos cambiados interiormente, es que Dios agarró sus maletas y se mudó a nuestro corazón. Tenemos todos esos beneficios con la gracia para que nuestra vida sea diferente, para que cambie, ¿ok? Nosotros morimos al pecado. Y es muy importante entender el concepto de estar en Cristo. Eso es un concepto espiritual, no es geográfico. Usted está en Cristo en el momento en que usted reconoce a Cristo como su Salvador y su Señor, y usted se mete en Cristo. Y todo lo que ocurrió con Cristo ocurre con usted. Como Él murió al pecado, usted muere al pecado también, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, la justificación para nuestro pecado era morir, pero la ejecución como tal de la sentencia recayó sobre Cristo. Para que nosotros podamos también ser muertos al pecado, nos tenemos que meter en Él, estar en Él. Que eso es un concepto espiritual y viene por la fe. Cuando yo estoy en Él, yo me identifico con Cristo, y la muerte por causa del pecado se evidencia en mi vida. Entonces, si yo estoy muerta para el pecado, ¿cómo puedo seguir viviendo en Él? Yo morí al pecado porque estoy en Cristo. Entonces, la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que nosotros éramos sapos y fuimos convertidos en príncipes y princesas. Ya no somos lo mismo, somos una nueva creación, con vida espiritual, con la presencia del Señor en nuestro corazón, con toda una condición diferente que nos permite vivir diferente. Por eso la gracia tiene un alcance mayor a solo haber perdonado nuestros pecados. Nos capacitó y nos empoderó para poder vencer el pecado. Eso es muy importante entenderlo. Ahora, pasa a la siguiente lámina. Esto también es muy importante. Esta nueva naturaleza funciona si concienzudamente hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu. Romanos 8:13 dice,
Porque si viven conforme a la carne han de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Y aquí el orden de los factores sí altera el producto. ¿Cuál es la tendencia del ser humano? Voy a tratar de dejar de pecar para tener una vida espiritual. Y no es así. Es métase en el Espíritu para que usted deje de pecar. Porque anteriormente eso era lo que hacíamos siempre, tratar de alcanzar la perfección por nuestras obras, tratar de hacer lo correcto. Y eso se evidenció que era fallido el intento. ¿Qué nos está diciendo la palabra? El éxito nuestro está en andar en el Espíritu. Andando en el Espíritu, entonces las prácticas carnales, las prácticas pecaminosas se minimizan a un porcentaje bastante notorio. Y a medida que usted sigue andando en el Espíritu, cada vez más notorio, ¿verdad? Porque la verdad es que mientras estemos todavía en esta condición, ¿verdad?, de este cuerpo, el pecado llega. Pero la práctica del pecado es la que debemos evitar. Practicar el pecado es que me quedo pecando continuamente en algo, lo practico. Cuando usted es un gimnasta, usted practica todos los días para que le salga bien el salto. Nosotros no queremos practicar para que nos salga bien el pecado. Que ocasionalmente, porque todavía todo el plan de salvación de Dios está por completarse, porque sabemos que vamos a dejar este cascarón, ¿verdad? Vamos a tener un cuerpo glorioso y ya entonces la manifestación plena de no estar relacionados con el pecado la sentiremos, la viviremos. Pero mientras estamos aquí en un mundo todavía con tentación, situaciones, conflictos y aprendiendo a andar en el Espíritu, la naturaleza carnal puede tener manifestaciones. Pero ella no se va a enseñorear de usted, porque el sacrificio de Cristo lo hizo morir a usted al pecado, le dio una nueva vida espiritual, el Espíritu de Dios se mudó a su corazón para ayudarlo, así que usted tiene muchísimas ventajas para vencer la vida carnal, la vida pecaminosa. Ahora, ¿cómo andamos en el Espíritu? Prácticamente son 3 patas, yo varias veces lo he dicho aquí, 3 patas que son todo tipo de actividad que me una a la comunión con Dios. Mi última prédica yo hablé sobre la oración. La oración que puede ser, vamos a decir, acompañada de un ayuno, de una vigilia, la oración grupal, la oración a solas, la alabanza, cantar, adorar al Señor, todas estas cosas nos conectan con el Señor y hacen que la vida espiritual se enriquezca, se nutra, ¿ok? Importantísimo. Nosotros tenemos que tratar de desarrollar una vida de oración diaria, ¿ok? No se haga metas demasiado inalcanzables. Si usted no puede orar 5 minutos, bueno, trácese 3. Y cuando logre 3, va para 5. Y cuando llegue a 5, se va a 10. Y así. Y hay momentos en donde uno tiene mayor, la mejor actitud o la mejor condición para orar. Bueno, aprovechese de esos momentos y expláyese. Otros días la oración es más luchada y quizás 2 minutos, pero mire, el esfuerzo, la parte de insistir, de resistir, de perseverar, da su fruto. La lectura de la palabra, importantísimo. La palabra es la que nos va a confrontar, es la que va a alimentar nuestro espíritu. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Un bebé, para que se desarrolle y crezca, necesita la palabra. Si usted nació de nuevo, déle palabra a su espíritu, que lo va a matar de hambre.
Léase por lo menos un capítulo diario de la Biblia. Yo siempre digo esa cifra, uno aunque sea diario, porque la constancia cotidiana de un capítulo diario le va a dar al cabo de un año 365 capítulos leídos. Entonces, a la larga se alcanza mucho con aunque sea un capítulo diario. Y la otra cosa, mire, es hacer vida de iglesia. La iglesia es una bendición que Dios nos dio a nosotros los cristianos. La iglesia es el lugar donde nosotros aprendemos el amor y las obras. En Hebreos dice, estimulaos al amor y a las buenas obras. Unos a otros nos estimulamos. Unos a otros nos edificamos. Oímos testimonios de lo que Dios hace en la vida del otro. Eso me alienta, eso me edifica. Ayudo a otro, doy del amor de Dios a otro, y eso hace que de mí esté brotando ríos de agua viva, que de mí brote el fruto del Espíritu. Entonces, no se conforme con venir los domingos a la iglesia. Tenga una vida más activa dentro de la iglesia. Es decir, busque cuál es el propósito, los dones, los talentos que Dios le ha dado para ponerlos en función de sus otros hermanos. Dar y recibir crea un impacto tremendo en la vida de un creyente. Eso lo hace a uno también desarrollar ese sentido de responsabilidad ante Dios y ante los otros. Eso te estimula, eso te hace querer servir más, recibir más. Es una cosa que te nutre, que te incentiva. Entonces, sentarnos los domingos a recibir palabras es una tremenda bendición, pero nosotros debemos ser una iglesia en donde cada uno encuentre su nicho, su lugar para servir, para dar de aquello que Dios le ha dado y vivir esa experiencia, porque el que no da se seca. Es como el mar muerto que solo recibe y no saca nada. Entonces es importantísimo. La iglesia es el lugar, es el entorno correcto donde Dios nos puso para que aprendamos a vivir en el Espíritu. Amén. Ok. Entonces, hay otra cosa, la tercera pregunta, ¿ok? Así como Dios nos transformó, de sapos nos convirtió a príncipes, cambió todo en nosotros, ya usted no es el mismo. Dios no le va a exigir que deje de pecar si no hace algo por usted. Usted fue cambiado, usted fue empoderado, usted tiene la presencia de Dios en su corazón, pero también Dios le cambió el sistema que lo rige. Dios hizo un cambio extraordinario, Dios lo cambió todo. La palabra dice en Romanos 6:15 que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. Porque ¿qué pasaba con la ley? Ya, ahí lo digo clarito. La ley se basa en ordenanzas, mandamientos, estatutos, etcétera, que nos decían lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. ¿Ok? Demostrado que no pudimos cumplir con ella. Y no solamente, era un verdugo. Usted falla en un punto o en una tilde de la ley y se hace culpable de toda y usted va a la condenación. O sea, la ley era un instrumento de condenación del hombre. Simplemente estaba allí para que nos diéramos cuenta de lo inútiles que éramos en salvarnos a nosotros mismos y nos guiara a Cristo, para que pudiéramos entonces recibir la salvación por la gracia de Dios, ¿ok? Santiago 2.10, ya va. Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todo. Condenación. O sea que si nosotros estuviéramos todavía en la ley, el perdón de Cristo hubiese sido efectivo hasta que yo lo recibí. Pero el primer pecado que yo cometo, la ley vuelve a condenarme. Entonces no puedo seguir en la ley de Moisés, en la ley de Dios, porque esa ley me va a condenar.
¿ok? Porque ya hemos dicho que aunque tenemos una nueva naturaleza, aunque morimos al pecado, todavía estamos en este cuerpo y hay opciones en que puede presentarse el pecado. Entonces, a la primera opción, listo, usted está condenado. Ok. La gracia implica un favor no merecido, ¿verdad? Y nos redime del pecado. Es un favor no merecido porque nosotros no merecíamos ser salvados. Realmente Dios lo hizo porque nos ama, pero no había un merecimiento de parte nuestra. Al recibir por la fe a Cristo, nosotros morimos también a la ley del pecado. No solamente, morimos a la ley de Dios, no solamente a la ley del pecado. ¿Ok? Y vamos a verlo en los versículos que vienen a continuación. En Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La ley que mató a Cristo es la ley de Dios, la ley de Moisés, para que sepan. Él fue juzgado por esa ley y sentenciado por esa ley. Pero al vivir la sentencia y condenación de esa ley, con una sola vez quedó libre de ella. Él ya murió. La ley, búscalo pues. No, ya está muerto. Ya no lo puedo encontrar, está muerto. Ya murió para esa ley. Y si yo estoy en Cristo, yo también estoy muerta para esa ley. Así como morí al pecado, morí a la ley de Dios. Entonces, la ley, ni que me busque debajo de las piedras me va a encontrar. Yo estoy muerta para ella. ¿Ok? Morí para esa ley. ¿Ok? Ahora, en Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cambiamos de régimen, ¿qué les parece? Un régimen de libertad en el Espíritu, donde la manifestación del fruto del Espíritu es lo que se busca. Porque la ley me decía esto, aquello y lo otro, y yo no podía. Pero si yo ando en el Espíritu de Dios va a fluir a través de mí y va a salir el fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza, fe, mansedumbre. Si me faltó alguno me dicen, pero ¿qué dice al final de ese versículo? Dice: contra tales cosas no hay ley. La ley ya no puede ir contra esto. Esta es la manifestación perfecta de la esencia de Dios mismo en nosotros, el fruto del Espíritu de Dios. Allí eso se puede resumir como la verdadera santidad. Todo ese fruto, todas esas partes de esa fruta, como tal, es santidad pura. ¿Qué ley hay que juzgue esa santidad? No hay, no puede condenarla. Además que nosotros ya no estamos relacionados con la ley de Moisés. Estamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es lo que Romanos nos enseña. Nos cambiaron de régimen. Ya no hay terror de ser condenados. Ya yo sé que estoy viviendo en una nueva ley que me dice cómo andar en ella, que me da todo el potencial para andar en ella. Y que además identifico claramente que esa es santidad perfecta en mi vida. ¿Ok? Ok, vamos a leer este pasaje para entender mejor haber muerto a la ley del pecado. Dice en Romanos 6:11: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Quería comentar lo siguiente también antes de leer esto. Me di cuenta que en el chat salieron informaciones referentes a esto y me parece buenísimo, porque a veces como seres humanos necesitamos escuchar varias veces las mismas cosas para asimilarlas y entenderlas. Y creo que Dios quería que entendiéramos estos conceptos hoy, y por eso he venido hablando en las últimas semanas, porque de hecho la última prédica que la dio Henry, él habló un poco sobre andar en el Espíritu, y
tocó algunos de estos elementos y en los devocionales que aparecen en el chat también se estuvo hablando de esto. O sea que por tercera vez, vamos a decirlo así, el Señor nos está diciendo, y cuando Dios nos dice algo 3 veces, mire, tómelo en serio. Tómelo muy en serio. Dios nos está hablando de esto, Dios nos está retando. Quiero que comprendas la gracia, quiero que entiendas quién eres, tu nueva identidad, cómo vivir en el Espíritu. Que una iglesia sana es una iglesia que trae cambio, ¿ok? Entonces, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Listo, muerta al pecado. No tengo nada que ver con eso. ¿Ok? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Una vez que la ley se cumplió, ya nosotros fuimos justificados. Morimos, ya, listo. ¿Ok? Ahora, allí hay un apéndice también que mete Pablo para hablar de lo que también trajo Cristo a nuestras vidas si nosotros estamos en Él. Él murió, pero Él resucitó. Y así como yo, estando en Cristo, me identifico con su muerte para ser libre del pecado y de condenación, yo resucito también con Él. Entonces, una esperanza cierta, que yo tengo resurrección de vida. Y cuando yo resucite, este caparoncito que me está echando broma todavía, ahí sí es verdad que ya dejé la cosa atrás. Que ya podré ser totalmente libre del pecado y vivir en el Espíritu plenamente. ¿Ok? Porque dice... Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es una revelación extraordinaria. No vivo para el pecado, tengo una nueva vida espiritual, porque Cristo la ganó para mí. Él resucitó y yo resucito con Él. Amén. Ok. Ya va. Ya va. Pásame la otra, un momentico. Ajá. Ahora, bueno, ya lo he repetido varias veces, ¿no? Si estamos en Cristo, no tenemos condenación. ¿Sabe qué liberador es saber que no lo van a condenar? Eso da libertad de movimientos. Eso me hace saber que aunque fallo esporádicamente, el amor de Dios es fiel y firme para conmigo. Que la salvación está en mí. Y que no hay una condenación. Y eso es liberador, porque vivir en el temor de la condenación te paraliza. Vivir en la condenación del temor no te deja avanzar. No te deja avanzar. Pero poder decir, Señor, vas de mi mano, me tomas de la mano y camino contigo para aprender la santidad, sabiendo y entendiendo todo lo que ahora tengo a favor mío para lograrlo y sabiendo qué debo hacer yo. Entonces eso me da ese bienestar que me imagino yo sienten los niños pequeños cuando sus padres están al lado de ellos y les están corrigiendo, pero amándolos. Y el niño se siente seguro y va desarrollando su aprendizaje como un ser humano completo, como una persona de bien. Eso es lo que tenemos en Cristo Jesús. No hay condenación para los que andamos en el Espíritu, ¿ok? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, quiero aclarar o quiero compartir 3 causas principales por las que yo creo que dentro de las iglesias vemos personas que no manifiestan estos cambios, ¿ok? La primera es que la cizaña crece con el trigo. En las iglesias
hay personas que no son de nosotros. Son personas que aprenden lenguaje espiritual, pueden decir muchas frases que usamos nosotros como gloria a Dios, Dios te bendiga, etcétera, etcétera. Se comportan, como dice la palabra, con apariencia de piedad, pero niegan la efectividad de ella. Son personas que quizás porque lo heredaron o porque se sienten bien dentro del entorno o porque están buscando alguna cosa X, están entre nosotros, pero no son de Cristo. La palabra dice que algunos lo llamarán Señor, Señor, y Él les dirá, nunca te conocí. Así que podemos ver personas que no están dando fruto porque realmente no son creyentes, ¿ok? La Biblia dice que daremos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, dando a entender que algunos son más fructíferos que otros, pero hay señales de que son de Cristo. Y por eso Él dijo, los conocerán por el amor que tengan. Si una persona no tiene ninguna evidencia, probablemente sea cizaña, o probablemente también, bueno, hay que darle el tiempo de que desarrolle. Si está recién convertido, todavía viene con muchas cosas, XY. Pero yo le voy a ser sincera, cuando yo me convertí, en mí, había un deseo de no pecar tan bravo. O sea, convirtiéndome, Dios mío, fue una convicción tan grande que yo no me quería ni comer los semáforos. Entonces, porque eso es lo natural que ocurra con alguien que se le cambió su naturaleza, recibió el Espíritu de Dios y es una criatura nueva. Que ese bebé empiece a llorar por comida, que patalee, que haga todo lo que hace un bebé. Cuando hay algo que no está manifestándose así, hay que revisar qué está pasando allí. Ok, la segunda causa. Personas que sí se convirtieron, pero que están en iglesias disfuncionales o que no reciben el adecuado trato para que se formen como personas maduros espiritualmente. Son estas iglesias, por ejemplo, en donde los mensajes son más motivacionales que con contenido de palabra. Son estas iglesias donde se enseña que Dios es el genio de la lámpara maravillosa, que lo voy a frotar para que complazca o vea mis necesidades y me las cubra. En donde pareciera que la relación con Dios es más que recibo de ti que qué te doy yo a ti. Donde el protagonista es uno, como persona, ¿ok? Donde inclusive podemos como crear un juego mercantil buscando las bendiciones de Dios a través de yo darle, que se parece un poco a la compra de indulgencias de la Iglesia Católica. Desviaciones, distorsiones que nos quitan el entorno correcto para desarrollarnos como cristianos maduros. Y entonces son personas a las que no se les aclara el concepto de la gracia, no se les da un discipulado comprometido, no se les empodera para que entiendan cuál es el propósito de vida que tienen, cuál es el talento que deben poner al servicio de Dios, sino que es este tipo de situaciones, ¿ok? Yo oro para que nosotros seamos una iglesia sana, una iglesia saludable, no perfecta porque no la hay, ¿ok? Si aquí hay gente imperfecta, la iglesia no puede ser perfecta, pero que seamos funcionales, saludables, ¿ok? Y eso lo vamos a lograr mientras más nos fundamentemos en la palabra de Dios, en una forma no sesgada. No en una forma en donde trato de atraer a la gente por lo que a ellos les pueda interesar, de cómo los conquisto. No. Entonces, oro al Señor para que esta iglesia reciba palabra buena, palabra de edificación, donde podamos entender quiénes somos en Cristo y podamos actuar, ¿ok? Y por último, la tercera causa que creo
de las principales, porque deben haber más. Yo no soy Dios y no conozco el corazón de todos, ni entiendo las circunstancias de cada persona en lo individual, ¿verdad? Pero la Biblia habla de la apostasía, de las personas que apostatarán de la fe, que quizás mostraron una vida en Cristo y ahora no estamos viendo eso. Entonces, le pido al Señor que todos podamos tener nuestra vida centrada en Cristo y que podamos seguir adelante y que podamos cumplir los propósitos que Dios tiene. La última lámina, que son las conclusiones. Ok, no hacer de la gracia una excusa para pecar. No tiene excusa. Dios lo blindó. No tiene excusa para pecar. Usted está blindado. Entonces, si usted busca andar en el Espíritu, usted puede estar tranquilo. ¿Ok? Se nos dio una nueva naturaleza y la misma presencia de Dios en nuestro ser para que la vida del Espíritu se manifestara en nosotros. Es la vida del Espíritu, no la mía. Yo debo morir cada día, como dice la palabra, para que Cristo viva en mí. ¿Ok? Entonces, la vida del Espíritu, el fruto del Espíritu, en el cual no hay condenación ni hay ley. Y por último, todo el sistema que nos rige cambió, por eso se llama nuevo pacto o testamento. Estamos en el nuevo pacto, la gracia que Jesús compró para nosotros y que abarca mucho más que haber perdonado nuestros pecados. Nos liberó de la ley de Dios, la ley del pecado. Esto resolvió legalmente nuestra redención y por tanto, si estamos en Cristo, nada puede condenarnos. Y acuérdense que el asunto es estar en Cristo. Eso es una realidad espiritual. Una cosa que no podemos entender con la mente, se entiende en el espíritu, porque espiritualmente estamos en Él. La Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Nos cuesta entender eso porque yo me veo aquí en la tierra, bien pegada a este piso. Pero la Biblia me ubica a mí como sentada con Él. Si Él está allá arriba, a la diestra de Dios Padre, y yo estoy en Él, yo estoy sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, estar en Cristo implica que todos los beneficios que Cristo alcanzó para mí se aplican a mí. Amén. Amén.